Bienvenidos a todos a esta jornada de Fiberlibro, que es una tertulia, conferencia, foro para hablar de un tema que nos apasiona a todos, que es el tema del coche eléctrico y todas sus variantes. Hemos estado en el previo cuando hicimos las pruebas y salieron ya a colación una serie de temas que vamos a ver hoy. Entonces, tenemos con nosotros a Javier Olivares, que es de la cooperativa ESM, Electricity Sun Mobility. Lo he dicho bien esta vez, ¿no? Perdona, Electric Electric Sun Mobility. Mobility. Tenemos luego a Hugo Adman, que es una persona documentalista que yo le conocí y que vive en una casa móvil y que tiene unas ideas muy interesantes sobre todas las posibilidades que nos va a ofrecer el coche eléctrico o lo que no es el coche eléctrico. Ya hablaremos cada uno y luego podéis hacer preguntas todos los espectadores. Y también tenemos en primicia a mi buen amigo Ulrich Marquardt desde Berlín, el país del coche, que nos va a hablar de la realidad allí y cómo está planteándose todo esto del coche eléctrico y de lo que no es el coche eléctrico, del uso compartido, de la combinación de diferentes medios de transporte y cómo en Alemania está planteándose el tema. Y creo que es muy interesante porque todos estamos afectados, pero Alemania ha sido aparentemente el que más ha impulsado. Luego ya nos contará. Por lo tanto, empiezo a, a dar la palabra a Javier Olivares para que nos explique qué es ESM y sobre todo cuáles son sus objetivos y qué busca esta cooperativa, que fundamentalmente pues lo que quiere es que no haya un monopolio de los cargadores eléctricos por las eléctricas, que luego ya sabemos lo que ocurre, y otras cosas que nos va a contar tanto de su cooperativa como de lo que va a surgir en el debate. Te doy la palabra. Muy bien, buenas noches a todos. Antes que nada, dar las gracias a Julián por la invitación a estas jornadas. Hemos trabajado y estamos trabajando en algunos temas juntos y bueno, la verdad es que estoy encantado de estar aquí y de poder hablar de este tema que me apasiona bastante. Y bueno, sin más, voy a hablar un poco de mí. Bueno, yo soy usuario del coche eléctrico desde hace 5 años y más o menos. Aparte, soy socio de unas 4 cooperativas de varios ramos, energéticas, de movilidad, de huertos solares, de fotovoltaicas, ¿vale? Y bueno, en el tema este de la cooperativa Electric Sun Mobility, a partir de ahora diré ESM, porque es un poquito largo el nombre. La cooperativa esta nació porque nos juntamos un grupo de usuarios de coche eléctrico, por allá por el 2018, que teníamos muchos problemas para poder viajar por, por toda España. O sea, nos dimos cuenta que faltaban muchos puntos de recarga, sobre todo rápida, para poder movernos por toda la península. Esto, pues nada, provocó que nos juntáramos, que empezáramos a hablar y en el principios de 2019 la creamos la cooperativa esta. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el objetivo principal es, pues nada, poder acelerar el cambio hacia un modelo de movilidad sostenible, intentando poner puntos de carga rápida para que se pueda viajar con el coche eléctrico, porque hasta ahora los puntos que hay, pues bueno, son escasos y la mayoría no funcionan o son caros.
son muy caros. Entonces, el objetivo principal de la cooperativa es poner estos puntos de carga para que haya una movilidad por toda la península. Y aparte de esto, la energía con la que haríamos las cargas serían de origen renovable siempre. O sea, de origen renovable donde se pueda poner placas fotovoltaicas y si no, pues las compañías eléctricas con las que contratemos la energía, pues que sean de origen renovable. Aparte de esto, pues a los socios tienen el precio de las recargas es a precio de coste, porque somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Y aparte de esto, pues le ofrecemos una serie de servicios también, o sea, poner también puntos de carga domésticos en su casa, ayudarles, asesorarles en cuanto a poder poner autoconsumo fotovoltaico en sus viviendas también, y bueno, y así pues intentar acelerar lo que es la transición hacia un modelo energético basado solo en las energías renovables. Luego también, como somos cooperativas, pues intentamos hacer alianzas con otras cooperativas, tanto de movilidad eléctrica compartida como de cooperativas energéticas. Y bueno, básicamente estos son los fines de la cooperativa. O sea, nos dimos cuenta que era muy difícil viajar con un coche eléctrico en aquellos tiempos y ahora sigue siéndolo, sobre todo aquí en la península, y lo que queremos es crear una red de carga con energía renovable para que todo aquel que tenga un vehículo eléctrico se pueda desplazar por la geografía, por donde quiera, que sea más fácil, y así acelerar también la transición hacia un modelo más pues sostenible, eficiente y renovable. Básicamente es esto. Bueno, vamos a hablar luego, yo, pues sobre todo y luego en el debate, de algo que estuvimos hablando, porque explicaré cuando yo me exponga a cómo nos conocimos y hablaré de los costes, porque hay un proyecto conjunto que tenemos y vamos a ver costes, tipo de cargadores, todo ese tipo de temas que seguro que interesa mucho a los espectadores. Entonces, ahora le voy a dar paso a Hugo, que, que seguro que está... Voy a darle aquí. Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, agradecer primero, agradeceros a vosotros que me hayáis dado un poquito de espacio en vuestro foro. Y bueno, yo como ya me ha presentado Julián, pues estoy viviendo actualmente en un camión que he transformado como vivienda. Lo que estáis viendo detrás, pues bueno, sería una autocaravana y bueno, llevo ya 9 meses viviendo en el camión. Y quería, pues un poco primero poner antecedentes de por qué yo hago esto y para que luego entendáis un poco la posición que yo tengo también sobre el coche eléctrico y sobre todo este tipo de movilidad, ¿no? Eh, yo practico lo que es una vida minimalista, una vida en la que he simplificado todo lo que antes tenía en cuanto no solo el minimalismo material de las cosas que adquiero, que cada vez lo he ido reduciendo al máximo y ahora pues prácticamente lo tengo todo en un solo espacio. Antes pues tenía una oficina, tenía una casa, tenía un coche para moverme de la oficina a la casa. Hay gente que además le suma una casa de vacaciones también. Pues bueno, yo todo eso lo he simplificado en un solo espacio, que es donde estoy viviendo actualmente. Pero no solo creo que es importante hacer ese tipo de reducción de minimalismo, sino también reducir energéticamente. O sea, no podemos tener un uso ilimitado de la energía como estamos teniendo
hasta ahora, ¿no? Que te conectas a un enchufe y tienes todo lo que tú quieras. Entonces yo practico también ese tipo de reducir la energía que tengo. Y además esa energía la produzco yo mismo. O sea, yo tengo paneles solares que he instalado yo arriba, tengo un panel pequeño de 150 vatios, una batería, un regulador, etcétera. Y soy autoproductor de mi propia energía. Creo que eso es muy importante. Sobre todo también ser consciente de que del gasto de energía que uno tiene y del coste que eso también tiene en el medio ambiente. También, al mismo tiempo, soy creyente en la filosofía del reciclaje, o sea, no todo tiene que ser nuevo. Este camión yo lo he cogido prácticamente cuando ya tiene 21 años, ha trabajado muchísimos años, pero eso no significa que no pueda tener otra vida. A mí me está sirviendo de casa, me está sirviendo de todo. O sea, realmente es un buen camión, es un motor que funciona, no tengo por qué cambiarlo, ni tengo que comprar uno nuevo para hacer todo esto. Entonces, todo esto yo lo hago en función para intentar reducir lo que es mi huella de carbono. O sea, el hecho de yo existir en el planeta no quiero que suponga un coste excesivo, ¿no? Como supone habitualmente, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Que en gasto de agua, pues en España son más de 100 litros al día. Yo tengo un gasto de serían unos 10 al día más o menos, pero luego habría que sumar también la lavadora, que bueno, son otras cosas, pero vamos, que no es un gasto, ni siquiera llegó a la mitad de lo que podría llegar en una casa común, una casa normal. Y en el camión pues hago lo mismo, o sea, yo el camión realmente me muevo muy pocas veces al año, cambio por estaciones. Cuando está el invierno pues me vengo a una zona más cálida, cuando llega el verano me moveré a una zona más fría, para también no hacer un uso excesivo de los combustibles fósiles. Realmente lo que es un proceso de simplificación de la vida. Cuando simplificas tu vida también tienes muchos menos gastos y no necesitas tanto movilidad ni un montón de cosas. Entonces, eso es un poco para ponerse en antecedentes de lo que os voy a contar. No creáis que yo estoy en contra de la energía solar, precisamente porque estoy muy a favor de la energía solar y yo la uso realmente, es la que tengo. Y la energía limpia, por supuesto, o sea, está clarísimo. Pero yo veo que venimos de un modelo capitalista y consumista en el que se ha primado siempre el usar y tirar, ¿no? Lo uso un tiempo y luego sale otra cosa un poquito mejor, le han cambiado un poco el diseño, le han cambiado tal y vamos usando y tirando. Y entonces esa industria capitalista ha estado extrayendo, ha estado explotando, ha estado agotando los recursos fósiles de este planeta, ha estado contaminando este planeta. Y ahora, incluso esas energías que consideramos energías limpias, ¿no? Energía solar, la eléctrica, son conocidas hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esa misma industria las ha bloqueado, las ha tenido retenidas, explotando hasta la última gota que quede de petróleo en el planeta para dar paso a lo que ahora llaman las energías limpias, que bueno, pues está bien que lo hagan, pero a mí me da un poco de miedo que sea la misma industria que ha contaminado la que ahora nos diga que nos va a solucionar el problema de la contaminación. O sea, no lo veo tan claro. ¿Sabes? Creo que deberían aparecer actores con otra mentalidad, con otro modelo y que puedan dar un paso que realmente sea significativo y que no sea el volver a hacer más negocio, ¿no? Porque yo creo que esta industria ha sido muy rentable, la del petróleo, pero se les está acabando un poquito ya el tema y están intentando buscar otras formas de seguir vendiendo y seguir creciendo. También quiero hablar un poco de esto que nos venden como el coche eléctrico, como el coche limpio. Sí, evidentemente es mucho más limpio que cualquier otro coche, pero es que no solo es el coche, ya estaba, Javier lo ha indicado, o sea, el cambio significa cambiar todos los coches que hay, cambiar todas las gasolineras que hay, hacer las electrolineras, la industria de extracción del litio. Eso es muy importante porque estos coches, claro que no consumen gasolina, están consumiendo litio, porque al final se están moviendo por una pila de litio y esa pila de litio cada ciertos kilómetros hay que cambiarla y esa ha producido contaminación en su extracción
y luego también en su destrucción, ¿no? Entonces, también estos coches, como ya digo, son coches que sí no andan solos, o sea, andan gracias a que están consumiendo litio, y además esa demanda tan fuerte de litio que ahora los países del primer mundo van a necesitar, puede conllevar, yo no estoy seguro, pero podría conllevar que sea la explotación de los países menos ricos, que son los que curiosamente tienen más minas de litio, como Bolivia o como otros sitios, y sí me preocupa los costes medioambientales en esos países y los costes sociales, porque ya hemos visto cómo ha funcionado en el pasado el tema de la extracción del petróleo. El petróleo se ha extraído de países, y no solo del petróleo, hablo del petróleo, pero puedo hablar del coltán en África, o sea, cómo extrae el primer mundo los recursos del tercer mundo. Esa parte también me preocupa. Entonces, un poco como conclusión, creo que el seguir creciendo de una forma ilimitada, tanto en el número de individuos, ¿no? Que cada vez la población humana tiene más individuos, y además en las necesidades de esos individuos, pues no es la solución a este problema. O sea, yo creo más en reducir en el decrecimiento tanto poblacional, tanto de uso energético, tanto de extracción de minerales, dejar más tranquilo al planeta. Y para eso hay que hacer un cambio, y es un cambio mucho más profundo que no solo el decir, venga, vamos a intentar cambiar unos cuantos coches eléctricos en el primer mundo. Creo que se va a quedar un poquito corto. Porque además hay una cosa que para mí es muy grave, o sea, el tema de cómo se quiere hacer me preocupa un poco, porque ahora mismo lo que quieren es sustituir el coche particular, el coche de los autobuses, camiones, barcos, aviones, todo lo que se mueve, maquinaria que se mueve con petróleo, cambiarlo a tecnología eléctrica. Pero lo que se está planteando es: destruye tu coche, que está funcionando perfectamente, como el mío, que tiene 21 años, pero sigue funcionando perfectamente. El destruirlo significa que vamos a generar una cantidad de residuos brutales. Además, un gasto energético salvaje en poder destruir esos vehículos, que podrían seguir funcionando, entre otras cosas. Pero además es que lo hacen para generar nuevos vehículos desde cero. Entonces, otra vez extracción, otra vez contaminación, otra vez gasto energético. Cuando de las partes de un vehículo hablamos de las ruedas, hablamos de los cristales, hablamos de las puertas, hablamos del chasis, hablamos de los asientos, hablamos de un montón de partes de un coche que podrían reutilizarse, no se está planteando eso, se está planteando de que no, tire su coche y le vendemos un coche eléctrico. Además, un coche eléctrico que la mitad del coche es una pila, y esa pila, cada ciertos kilómetros, la tienes que tirar, poner otra pila. Entonces, creo que hay que plantearse el tema de adaptar la tecnología que tenemos actualmente a una tecnología eléctrica, en la medida en que se pueda, que tampoco estoy seguro porque yo no soy técnico en eso, pero creo que hay partes, o sea, la luna delantera de un coche de carbono se puede utilizar para un coche eléctrico, no hace falta volver a triturar el cristal y volver a fabricar cristal para eso. Entonces creo que sería interesante plantear eso, el cambiar solo las partes necesarias y que sea un coste pequeño, que puedan ser 2.000 euros, que he visto por ahí que hay empresas que por 2.000 euros pueden adaptar pequeños cochecitos, y bueno, ver cómo se hace, ¿no? Y sobre todo el tema de la concienciación, o sea, hacer un uso racional del vehículo. El vehículo no es para usarlo una sola persona para ir a comprar el pan todos los días, porque es que eso es lo que ha llevado al problema. O sea, no podemos poner el coche eléctrico para seguir creciendo ilimitadamente. Entonces, basarnos más en la racionalidad del uso de un vehículo, en el decrecimiento energético,
Y hay que ser muy conscientes de que para mover a una persona que puede pesar 70 kilos, estamos moviendo una máquina que pesa 2 toneladas de peso. Entonces, hay otros sistemas, hay bicicletas eléctricas, hay patinetes, hay otras, moverse o andando. Y sobre todo, yo recomiendo simplificar la vida. O sea, tenemos unas vidas demasiado complicadas que nos llevan a consumir mucho, a gastar mucha energía y a contaminar mucho. Y bueno, eso es lo que quería deciros más o menos. Esa es mi postura un poco con esto. Muy buen planteamiento, porque aquí abre, y de hecho estamos recibiendo ya comentarios de qué pasa con las baterías, que ya estuvimos hablando, yo comentaré. Entonces, el último contertulio es Ulrich, que nos va a dar su versión, una versión muy interesante, y además desde otro país, para que no nos creamos que el problema es solo el nuestro. Entonces, doy la palabra. Ahora te voy a poner en destacado y así puedes empezar. Vale. Buenas noches o buenas tardes. Yo estoy en Berlín, en mi casa, y para mí el tema del coche eléctrico es un tema muy ambiguo. Berlín ha sufrido estropeos gravísimos durante la Segunda Guerra Mundial, y se ha planificado después de la guerra como una ciudad mejor adaptada al automovilismo, lo que se llama en alemán autogerechte Stadt. Y ahora está pasando, desde algunos años, está pasando algo que visto en otras ciudades desde hace tiempos, que Berlín está sufriendo el impacto del tráfico, porque hemos llegado a un momento cuando hay demasiados coches, y aunque tengamos autopistas que pasan por la ciudad, y todavía estamos construyendo autopistas que pasan por la ciudad, ya no se puede mover, y cada día el tráfico se para en las autopistas dentro de Berlín y en las calles de Berlín. Así que estamos llegando a un infarto de tráfico que desde luego en ciudades con más calles más históricas, más estrechas y más, con más curvas y todo eso, ya está pasando desde hace tiempo. Y para mí, si alguien pone la pregunta, ¿qué puede darnos el coche eléctrico? Para mí, el coche eléctrico es un paso, puede ser un paso intermedio, transitorio, hacia una gerencia de tráfico diferente. Yo ya no quiero perder tiempo de mi vida conduciendo por la ciudad y yendo a velocidad de paso. No quiero pasar el tiempo limitado que me queda de mi vida conduciendo media hora para 5 kilómetros o algo así, porque no avanzo ni en la autopista ni en las calles. Lo que a mí me interesa es el tema del coche eléctrico o de vehículos eléctricos y del ¿cómo se dice? El los coches que no necesitan Automatizados. sí, automatizados, que no tienes que conducir, que pasan por sí Sí, mismos. sí, sí. Sí, sí. Me falta la Automatizados. palabra. Y entonces, Creo. lo que a mí me interesa es que ya no utilicemos tantos coches particulares, ya no compremos tantos coches cada uno, no cambiemos nuestro coche de combustión para un coche eléctrico, sino hay que tener
más transporte público con vehículos más pequeños que van con mucho más frecuencia, que haya mucho más vehículos de transporte público con autoconducción para que yo pueda salir de mi casa y entrar en algún sitio, en algún vehículo y salirme en otro sitio o cambiar fácilmente a otro vehículo. Eso además juntado a bicicletas con motor humano, bicicletas eléctricas y otros medios de transporte pueden darme la posibilidad de pasar mucho más rápido por la ciudad y con menos estrés y con menos impacto al medio ambiente. Actualmente estoy trabajando fuera de Berlín, voy 10 minutos con bicicleta a la estación de tren, voy 50 minutos con tren, luego voy con bicicleta otra vez que me da la empresa donde trabajo, ni siquiera he tenido que comprar otra bicicleta. Así que me muevo cada día, que me hace bien moverme, 40 minutos cada día, y estoy bajando mi impacto al medio ambiente. Y además puedo dormir los 50 minutos en el tren, puedo dormir, puedo leer noticias, puedo pensar, puedo mirar por la ventana, puedo hacer lo que quiero y no me pongo estrés adicional de conducir y de enfadarme con la idiotez de los otros conductores. Bueno, muy sugerente, Ulrich. Y además nuestros espectadores están haciendo preguntas. Yo voy a ir contestando poco a poco a las preguntas que me hace Carlos Álvarez. Empezando primero por mi conexión con Javier Olivares es porque estamos en un grupo que se llama Civilización Verde, con un proyecto que lo estamos renombrando como Proyecto Arca. Entonces trazamos un diseño primero de utilizar los coches eléctricos fundamentalmente para movilizar todo los espacios rurales, que en España es un problema verdaderamente muy grave, ¿no? El abandono de las zonas rurales, y además creo que llevamos 30 años abandonando eso de una forma que no comprendo, porque Alemania, por ejemplo, es totalmente diferente. Alemania tiene pocas ciudades grandes, Ulrich me lo confirma, es eso, mientras que en España es... No, bueno, excepto Berlín, o sea, algunas ciudades, pero en comparación, vosotros tenéis más población que España. Entonces, con Javier Olivares estuve trabajando precisamente en un proyecto de poner cargadores en diferentes zonas, y estuvimos hablando de todos esos tipos de cargadores. Luego entraremos en el debate y os podrá explicar, porque la verdad que te quedas bastante sorprendido que los cargadores hay desde los domésticos que te los instalas en tu zona de parking, o en el sitio, si vives en una casa unifamiliar, pues lo pones ahí y llegas al coche, lo enchufas y lo cargas durante toda la noche. Si hay algo que me equivoco, Javier, tú me corriges. Y ese, pues la verdad, tiene un coste alrededor de los 1.200 euros. O sea, luego están los ultra rápidos que cargan en 15 minutos o 20 minutos, que se instalan en las rutas generales de las electrolineras. Y luego hay otros intermedios que están pensados para otros espacios. Entonces, la idea con Javier era intentar
que diversos centros comerciales, diversas instalaciones como hospitales, se pusieran también zonas rurales, pueblos, ayuntamientos que estuvieran interesados, entre otras cosas porque como él planteaba en la estrategia que estuvimos planteando, si se instalan en las zonas rurales, todos los colectivos y las personas que tienen coches eléctricos irán a esas zonas. Por lo tanto, es muy interesante porque le darán vida a esas zonas. Total, que estos grandes cargadores en el que puedas, bien los ultra rápidos o bien los que no son tan ultra rápidos, pues oscilaban, tenían un coste que no es mucho, pero que no lo puede instalar cualquiera, ¿no? Y de hecho, en el proyecto, pues tiene que ver con presentar este proyecto a los fondos europeos y todo esto. Oscilaba entre los costes de los cargadores, oscilaban entre los 25.000 y los 60.000 euros. Pero sí que los cargadores domésticos, que cualquier persona se puede instalar, pues costaban unos 1.200. Además, si estáis interesados, Javier Olivares os va a poder ilustrar mucho más. Y el coste de las cargas, pues yo me acuerdo cuando estuvimos hablando, estábamos en comparación con la gasolina, estamos hablando de 0,3 céntimos o 0,70 céntimos, dependiendo que sean un cargador normal o uno ultra rápido. Con respecto, figuraros que en España pues está alrededor de 1,25, ¿no? Entonces es para que sepáis un poquito por dónde estamos. Estos datos son muy interesantes. El otro tema, que precisamente hay una persona entre los espectadores, que es mecánico, es Carlos Álvarez, que nos ha hecho una pregunta. Y bueno, aquí entra con el tema de Hugo, ¿no? La verdad es que me quedé muy sorprendido porque después de tener el premio me encontré con un artículo en el periódico que hay ya empresas que hacen esta transferencia de coche de combustión fósil a coche eléctrico. Entonces, bueno, pues quiere decir que esa cadena de valor se está poniendo ya sobre la mesa, porque como muy bien dice Hugo, es absurdo coger ahora todos los coches, los vamos a mandar al desguace y vamos a comprarnos todos coches eléctricos, porque además hay algo que no ha contado Ulrich, y es que les han instalado una fábrica de Tesla ahí al lado de Berlín. Fundamentalmente, pues bueno, como Alemania es el país de los coches, como Alemania es el que aparentemente está más impulsando el tema de los coches eléctricos, y es cierto, y aquí voy a dar un comentario que siguiendo, parafraseando a Hugo, y es, conozco bien el tema del litio porque teníamos un proyecto, y aún está, un proyecto de documental en Bolivia. En Bolivia están los mayores yacimientos, vamos, el 30% del litio que hay en el mundo está en Bolivia, en un sitio que se llama el Salar de Uyuni, que es una explotación a cielo abierto. Es un salar de 10.000 kilómetros y ahí han instalado, hay una empresa alemana que está extrayendo ya, que hizo un consorcio con la Lithium Bolivian Company, con el gobierno boliviano, y por eso sé las cifras, o sea, cada tonelada de cloruro de litio se necesita 45.000 litros de agua. Así, y además produce unas balsas que se quedan ahí durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa, claro, allí en el Salar de Uyuni estamos hablando de un paraje bellísimo, pero estamos hablando de 4.000 metros de altura con los Andes, y hay ciertas comunidades indígenas que indudablemente se le retrotrae ese agua, pero su impacto al estar en una zona de difícil orografía
4.000 metros de altura no es un sitio para vivir habitualmente. Cualquiera de nosotros tendríamos muchos problemas, ¿no? Y bueno, lo están haciendo ahí, ¿no? O sea que el impacto de la producción del cloruro de litio con el que hacen luego las baterías no es fácil. Y de hecho aquí en España han intentado, porque se ha descubierto litio en la frontera con Portugal, en concreto en Cáceres, han intentado ir a la Diputación de Cáceres para abrir una explotación y les han dicho que no, que no estamos. Por lo tanto, luego el último tema es con referencia a Ulrich. Vamos, yo creo que caminar hacia una combinación de los diferentes transportes públicos con el vehículo individual, que puede ser la bicicleta cuando hablamos, no necesariamente tiene que ser el coche, me parece que es algo que ya hay gente que lo hacemos. Yo siempre lo he hecho y además Madrid es una ciudad que en ese aspecto es muy cómoda. Ulrich no sabe, pero ahora mismo el centro de la ciudad en Madrid está prohibido entrar. O sea, hay zonas en Madrid que ya no puedes entrar con el coche, excepto que seas residente. Y hay bicicletas eléctricas, coches eléctricos y todo este tipo de cosas. Se intenta que haya esa combinación. Por lo tanto, estos son todos las posibilidades que hay. Entonces, los espectadores que quieran hacer sus preguntas pueden hacerlas. Yo voy a ir nombrando, como os he dicho. En concreto, Carlos Álvarez dice: buenas noches, yo todavía no soy usuario de un coche eléctrico, pero sí sé que hay varios tipos de cargadores. Quiero suponer que ESM pondrá surtidores si todo va bien y adelante con los enganches más comerciales para una gran mayoría de vehículos eléctricos, o cómo sería. Por lo tanto, Javier, te doy paso para que le contestes a Carlos. Sí, a ver, hoy en día básicamente hay dos tipos de cargadores. Los coches llevan dos tipos de cargadores. Sería el tipo 2, que es para cargar en corriente alterna y a baja intensidad, y el CCS Combo, que sería para cargar en corriente continua y en cargas rápidas. ¿Vale? Entonces, todos los cargadores que pondrá SM llevará estos tipos de cargadores para cualquier vehículo actual pueda cargar en ellos. Sí, sin ningún problema. Sí, bueno, aquí José Antonio Gómez me habla de que toda la razón, Hugo, el que ha causado el problema no creo que sea capaz de solucionarlos. Hay que reducir. Por lo tanto, tienes partidarios ya, como yo también, ¿no? Aquí, por ejemplo, también José Antonio dice: los paneles solares no pueden ocupar el terreno de los cultivos alimenticios. Es más eficiente hacer instalaciones donde se use tejados de industria. Bueno, esto es un tema que las autoridades, ahora con las famosas ayudas, que no sé cuándo nos van a llegar, estamos todos esperando, pues no sé dónde van a colocar los paneles solares, porque hay tanta batalla. Además, Javier y yo estamos trabajando con el equipo, con las diferentes instituciones, y no hay nada claro, vamos, no tienen nada claro. Se sabe que hay unas ideas generales, pero yo creo que no hay mucha claridad, y de hecho ha habido tanto el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, como el Ministerio de Transporte y Medio Ambiente, pues han sacado unas especies, no de ayudas, sino de convocatorias para que presentáramos ideas
que yo no comprendo muy bien, ¿no? Porque si no lo tienen claro, pues la verdad es que el tener que acudir a los... Está bien que lo presentemos, pero la verdad es que si los dos ministerios no lo tienen claro, o a lo mejor sí que lo tienen claro, y es un planteamiento que quieren abrir a la ciudadanía para que planteemos las ideas, pero sí que hace falta reformar todo. Sí, bueno, aquí Hugo López habla del litio, no se consume. Sí, me gustaría que explicaras, Javier, lo que estuvimos hablando del reciclaje de las baterías esas de los coches, ¿qué se puede hacer luego con ellas? Sí, bueno, solo quería hacer una puntualización a Hugo, es que el coche eléctrico cuando va en marcha no gasta litio, o sea, el litio se gasta al hacer las baterías, ¿vale? El coche gasta energía puede venir de renovables, bueno, de la luz viene de cualquier sistema, pero no gasta litio, o sea, el litio se gasta cuando se hace la batería, cuando se fabrica, ¿vale? Luego, sí, las baterías de los coches, para tener autonomía, tienen que ser grandes, ¿vale? Entonces, las baterías estas te pueden durar, pues, no sé, 200.000 kilómetros, 300.000, 500.000 kilómetros, depende, pero una vez que ya no sirven para el coche, se pueden reutilizar, por ejemplo, eh, para casas domésticas, para consumo doméstico. Yo, por ejemplo, tengo una instalación de autoconsumo de 6 kilovatios que yo con una batería de un coche reutilizada que me sirvieran 20 kilovatios, por ejemplo, pues ya tendría de sobra, sería autosuficiente, o sea, no me podría hasta desenchufar de la red. Entonces, estas baterías de los coches pueden tener una segunda, tercera, cuarta vida útil. O sea, no se tiene por qué destruir cuando en un coche eléctrico ya no sirven. Julián, ¿puedo contestar? Julián, ¿No se te oye, Julián? no. Tienes el micro quitado ahora. Sí, 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 por favor. Sí, a lo mejor me he explicado mal. O sea, no quiero decir que la batería vaya gastando como si fuera un consumible. Lo que sí es que al final esas baterías pues tienen una vida, o sea, o dos vidas o tres vidas, como explicas, ¿no? Pero al final es un recurso que estamos sacando de la Tierra y con el paso de los años, de aquí a 50 años, pues todas esas baterías eh, se habrán agotado. Entonces, o sea, creo que el cambiar todos los vehículos eléctricos y sacar esas baterías van a salir al final de la Tierra, van a salir del Salar de Uyuni, van a salir de un montón de sitios, incluso aunque se pudieran mm, luego llegar a reciclar. Imagínate que se pueden volver otra vez ese litio, no tirarlo, sino que sería también un coste energético y un coste probablemente contaminante el volver a poner esas baterías otra vez en funcionamiento como si fueran nuevas. O sea que al final es una solución mejor al petróleo. Creo que sí. Obviamente parece que sí, pero tampoco lo veo la solución definitiva, ¿no? Este tema. Y probablemente a lo mejor dentro de 50 años pues vemos que el litio no es la mejor tecnología y hay otro mineral y entonces todas estas de litio van otra vez a la basura porque hay otro mineral, lo que ha pasado hasta ahora. Solo quería puntualizar eso. Sí. Yo me gustaría añadir una cosa. Yo me acuerdo de cuando estaba yo trabajando en el proyecto del documental Origen, que hablaba de Bolivia, contacté con una persona, con una mujer que sabía bastante de esto. Me comentaba que el litio realmente es una tecnología que va a tener 10 años, ¿eh? O sea, realmente ella me planteó que el verdadero lo que realmente va a venir luego es el hidrógeno. El hidrógeno es lo que parece que están con el tema ese. Lo que pasa que es una tecnología del hidrógeno que está aún que tiene muchas dificultades. Pero es lo que me comentó ella.
sea que el litio, yo, por lo que ella planteaba, además es una mujer que tiene una empresa de drones, pero de drones grandes, no los drones estos que vemos, o sea, drones grandes, pues se ha presentado a unas convocatorias de los fondos europeos para el control de las fronteras de la Unión Europea con drones de vigilancia. Me comentaba, no, realmente el litio es un mineral que además es muy limitado, no hay mucho, y de hecho los estudiosos tienen diversos ideas de decir, no hay tanto litio para todos los coches que se necesitan. O sea, si todo el mundo empezara a tener coche eléctrico, no habría litio suficiente para suministrar a las baterías. Por lo tanto, el tema, pero lo que pasa es que el coche eléctrico puede funcionar con otra energía, o sea, puede ser el grafito, por ejemplo, puede ser el hidrógeno. Yo creo que es una cosa de 10 años. Yo no creo que 50 años ya me parece mucho. Te estoy hablando de 10 años como mucho. Yo creo que dentro de 10 años ya tienen otra energía preparada. Hay una pregunta para Ulrich. Sí. Entonces te voy a dar paso, Ulrich, te voy a poner aquí como destacado y es... em, pregunta para Ulrich. ¿La fábrica de Tesla está ubicado donde antes había un bosque? Espérate que te ponga aquí como añadir destacado. Pues sí, que había un bosque y están tirando árboles, ya han tirado muchos árboles. Y Tesla se está quejando de la burocracia alemana y se ve retrasado con sus proyectos y hay mucha discusión sobre el impacto tanto ambiental y social que tendrá la fábrica de Tesla en Berlín. Por un lado, la fábrica es muy bien recibida porque Berlín y la zona alrededor de Berlín se ha deindustrializado bastante, que casi ya no hay fábricas o hay pocas fábricas de construcción. Y por eso la fábrica es muy bienvenida por todos los políticos del punto de vista económico. Pero la cuestión es qué planes tiene Tesla y que está poniendo esa fábrica en el centro, al lado de la capital de un país que es tanto relacionado con el automóvil como Berlín y Alemania. Así que, bueno, el impacto ambiental directo tampoco es tan grande porque no son bosques naturales alrededor de Berlín, sino la mayoría son bosques de cultivo que también dan un aspecto bastante triste, que solo hay en cada campo, en cada bosquecito, solo hay un tipo de árbol y se podría, estamos esperando que se podría más renaturalizar también los bosques en Alemania Introducir para tener bosques. árboles más sanos y más resistentes al cambio climático que se están notando bastante en Alemania. No había pensado nunca que algún día tendríamos el problema de escasez de agua en Alemania. Era el país donde llovía y podías pasar vacaciones de verano con 2 o 3 semanas de lluvia y ahora falta la lluvia. Sí. Bueno, la gente que no ha ido a Alemania, pues que a mí es un país que es muy interesante, pero Alemania, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que atravesé yo Alemania fue en el año 89 con un equipo francés que íbamos a Rumanía y atravesamos la Selva Negra, ¿no? Y nos quedamos sorprendidos porque no había pájaros, por ejemplo.
Entonces el tema, por ejemplo, en Europa, de la lluvia ácida, de todo lo que se ha contaminado, y ahí apoyo a Hugo, a Atman, lo que se ha vertido durante años y años a la atmósfera, pues por ejemplo en el centro, en Europa, produjo la lluvia ácida que prácticamente hizo desaparecer todos los pájaros, ¿no? Y de hecho yo sé que han venido naturalistas alemanes aquí a España, porque como España es un país que no había un, excepto un poco el País Vasco y Cataluña, España ha sido un país agrícola hasta los años 60, lo que quiere decir que había una vida natural como muy viva que existe aún. Pues venían los naturalistas alemanes a llevarse los halcones, los pájaros y reintroducirlos en Alemania. Entonces, esto que nos dice Ulrich, pues es cierto, ¿no? De que los bosques, como dices, son un poco tristes, que no son, que este es un tema apasionante, pero eso os lo anuncio, el día 30 vamos a hablar de ello, el tema de la reforestación, porque ahora mismo hay toda una política, el ministerio aquí está haciendo reforestar zonas agrícolas que no son competitivas, que no son productivas, para reintroducir árboles comestibles. Y de eso Hugo sabe bastante porque es de la zona de León. Y de pronto pues hay árboles que son muy rentables. Pero eso hablaremos el día 30 como continuación de este debate. Entonces aquí hay una persona que habla de Bélgica. Bélgica, los habitantes van en bici hasta el tren. En las estaciones hay grandes parking para bicis. Con un coche eléctrico, los 100 kilómetros tiene un coste de menos de 1 euro si cargamos en casa en periodo valle con discriminación horaria. A este comentario tengo que decir yo, Bélgica es como un plato. En España es cierto que se usa la bicicleta, pero aquí en España el que use bicicleta que se prepare. Además, Carlos Álvarez conoce bien la orografía, o sea que Bélgica, Holanda es un plato, o sea, tú vas allí como se dice, atraviesas los Pirineos y de aquí hasta Rusia puedes ir en una llanura, bordeando un poquito. Entonces, por eso los daneses, los holandeses tienen todos bicis mucho antes que aquí en España, que es cierto, aquí en España sí se usa la bicicleta, pero recordar que nuestros grandes corredores de bicicletas fueron escaladores primero. El que quiera andar en bici en España, ya sabe que hay que subir, no es una disculpa. Entonces, bueno, lo de la bicicleta me parece muy interesante porque además ahora con las bicis eléctricas es mucho más fácil que las bicis normales. Entonces, vamos a ver, estamos hablando, aquí hay otra pregunta, vamos a ver, sí. Paulina, el vehículo en su ciclo completo de vida es sostenible. ¿Qué vida útil tiene una batería y cómo se descontamina una vez llegado a su fin? Esto vamos a ponerle a... Yo creo que Javier, ¿conoces un poco el tema, no? Sí. A ver, la pregunta era que ¿cuál es el ciclo de vida de una batería? De la batería y que cómo se recicla, porque además como tú tienes varias, pues casi seguro que has conocido de primera mano. Hay que decir que Javier es un avanzado en todo esto, porque al lado de los demás que estamos aquí, pues la verdad eres una persona que, esperaros que se me ha añadir destacados. Bueno, Entonces, las baterías de litio actuales más o menos se degradan poco. A ver, durante los primeros kilómetros, los primeros miles de kilómetros, tienen una degradación importante, pero luego se estabiliza.
Mi coche tiene 50.000 kilómetros ahora mismo y tiene de degradación un 5% más o menos. O sea que yo espero que hacerle como mínimo 500.000 de kilómetros y jubilarme con el coche. ¿Vale? El tema del reciclaje ya lo hemos hablado, o sea, puede tener varias vidas y luego cuando ya no se puede usar, pues se tiene que reciclar pues de una manera sostenible. Yo creo que el tema de las baterías va a ser clave, porque yo creo que además aquí, por ejemplo, hay una comentada, dice, esas baterías se vuelven a recuperar. Existe hoy en día ya empresas que reciclan el 100% de las baterías y con muy poco coste. Yo Exacto. creo que el tema de las baterías es clave porque además creo que es el elemento más caro del coche, el fundamental. Inclusive supongo que se podrá poner varios tipos de batería y el precio del coche eléctrico depende fundamentalmente de la batería, ¿no? Actualmente sí, pero yo espero que con el tiempo haya otros tipos de almacenamiento, como hemos comentado. O sea, yo como Hugo no veo de aquí a 50 años yendo los coches eléctricos con motor eléctrico con una batería de litio que pesa mucho, que es voluminosa y que es muy contaminante y que cuesta mucho extraer. Yo espero que la tecnología vaya avanzando, que los coches sean a motor eléctrico, pero que la pila de combustible, el combustible que lo haga circular, sea de otro material menos contaminante, más eficiente y que dure más, espero. Esa es mi visión. Sí, aquí hay Carlos Álvarez dice, estoy convencido de una cosa y es que el mundo en este tema de transporte avanza hacia un camino bueno con varias formas de combustibles más eficientes y menos dañinos para el medio ambiente, pero falta mucho. Bueno, vosotros lo ponéis a 50 años, yo creo que se va a conseguir antes, ¿eh? Yo creo que, porque el hidrógeno está ahí, no lo han terminado de sintetizar correctamente, debe ser caro. El tema del grafeno, que es un mineral que lo sacaron hace poco y que también está ahí, lo que pasa que la sintetización del grafeno es caro aún. Y yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener muchas sorpresas con respecto a esto, ¿eh? O sea que yo creo que es de aquí a 10 años. Yo no creo que haya más con el litio, más de 10 años. Me puedo equivocar. Pero por lo que yo he estado viendo, estudiando, por ejemplo, cuando hablé contigo, pues claro, tú estabas en ello y lo tenías todas las cifras y la verdad que el proyecto que me presentaste era muy interesante porque daba cifras concretas de todo. Otra cosa es lo que hagan, que ahí es el gran problema y tenemos que estar presionando como ciudadanos que los políticos hagan las políticas adecuadas. Porque ya hay muchos movimientos controlar el tema y lo que debe ser una cosa beneficiosa al final se puede transformar en un auténtico problema. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, la iniciativa tuya me parece genial, que no dejemos en manos de los expertos, entre comillas, porque los expertos nos están haciendo un auténtico traje, como digo yo, un traje a su medida, no a nuestra medida, que es lo que hicieron con las renovables. De hecho, Julián, nuestra cooperativa nació para esto, para democratizar lo que es la movilidad eléctrica, democratizar lo que es la energía, o sea, que se pague lo justo y se consuma lo justo y que no quede en manos de las grandes eléctricas y de las grandes compañías energéticas. De hecho, una de las razones por la que surgió nuestra cooperativa era esta, la democratización de la energía. Pues no te quepa duda de que vamos a trabajar
juntos. Ahora cuando acabe el FIBER vamos a tener que tener una reunión con los otros socios para empezar a potenciar esto, porque no hay que luchárselo, no hay que dejarlo en manos. Vamos a ver, que creo que había Julián, otra pregunta. Julián, Sí, Julián. Yo dime. quería también puntualizar un poco el tema de que, bueno, yo he puesto 50 años, pero como un número, podía haber dicho 50, 30, 40, no lo sé. Lo que sí sé es cómo ha funcionado el modelo hasta ahora. O sea, realmente las otras alternativas al motor de combustión existen desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la industria del petróleo ya había... Es una industria que se tiene que rentabilizar. O sea, tienen todas las extracciones, todos los pozos, tienen que explotar al máximo, aunque haya otras alternativas, tienen que explotar al máximo para tener el máximo de beneficios. Y eso es lo que a mí me da miedo con el litio, ¿sabes? A lo mejor dentro de 5 años o 10 años sale otra alternativa, pero claro, ahora la industria tiene que rentabilizar toda la inversión que ha hecho en litio y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que no quede ni un átomo de litio. Ojalá que no, pero por experiencia que ha pasado con el petróleo, a mí me da miedo, vamos. No lo sabemos. Yo puedo especular, podemos especular. Mi opinión es esta, pero tampoco es, como dices tú, van a tener explotar. De todas maneras, por ejemplo, hoy venía una noticia en el periódico de que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado de que las explotaciones de petróleo y del fracking que hay ahora van a seguir vigentes, pero ya no van a dar más concesiones. O sea, que quiero decir que de alguna forma, eso no quiere decir que no se va a explotar petróleo y mediante el sistema de fracking o el sistema convencional, sino que los que están ya van a poder seguir explotando, pero no se va a conceder más. Lo que quiere decir que de alguna manera están poniendo un horizonte ahí, ¿no? Creo que vamos a convivir aún con el petróleo una temporada, y como dices tú, estará el litio, y detrás del litio ya hay otras energías que vendrán y que lo pondrán. Pero yo creo que va a ir más deprisa todo el tema este, por las necesidades que hay de otros desarrollos. Pero bueno, creo que lo más importante de la noche es que vamos a tener que trabajar y no dejar en manos de los expertos, y vamos a tener que convertirnos un poco en lo que ha hecho Javier Olivares, es decir, no, vamos a competir con las eléctricas, porque no podemos dejar en manos de los expertos esto, porque si no va a ocurrir lo que pasó con las renovables. O sea, la historia ya está escrita, ahora depende de nuestra capacidad. Entonces, aquí hay otra pregunta que nos dice, me comenta Carlos, dice que él ha estado haciendo los cursos, él es mecánico, y dice, yo bajo mis cursos los coches híbridos y eléctricos fallan poco, transmitido por grandes técnicos en esta materia ahora mismo, algunas baterías, algunos compresores. Si se refiere un poco, que es uno de los temas también que está sobre la mesa, los coches eléctricos tienen una mecánica más simple, y en ese aspecto también va a ayudar un poco a la sostenibilidad. Entonces, en ese aspecto, pues los mecánicos, los talleres mecánicos, pues no deben estar muy contentos, pero bueno, seguro que se reciclan con todo lo que nos ha contado Javier y también con las ideas de Hugo, y podremos abrir otras cadenas de valor diferentes a las actuales. Pero creo que la economía circular con el coche eléctrico y el compromiso que hay que tener para no dejarlo en manos de las eléctricas es fundamental. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que
Estaremos en contacto de todas maneras, porque todas las personas que estáis aquí, tanto espectadores como panelistas, vamos a seguir haciendo reuniones de este tipo y en cuanto se ponga el proyecto ARCA en funcionamiento, si tenemos oportunidades, por cierto que Javier, que nosotros ya a David, a Illón ya le presentamos un proyecto ARCA para que lo presentara él a sus jefes. David Aillón pertenece al grupo de trabajo nuestro de la Fundación Impulsa, que estamos potenciando ese proyecto para dinamizar las zonas rurales con una serie de actuaciones, no solo del coche eléctrico, sino de otras cosas, ¿no? Que ya hablaremos el próximo viernes. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta que se me... Vicente me dice, aquí un espectador dice, la cuestión no es elegir entre coche eléctrico y coche de combustión, la cuestión es elegir entre coche y otros medios de transporte. Estoy con Hugo. Es absurdo que una persona vaya en un vehículo de 2 toneladas para recorrer 5 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Si no cambiamos de actitud y nos limitamos a tirar los coches de combustión y comprar coches eléctricos, la mejora es relativa. Ahondamos más sobre lo que dice Ulrich y sobre lo que dice Hugo. La combinación de los diferentes medios de transporte, o sea que son las dos grandes tendencias que yo creo que como conclusión. Por un lado, que hay que trabajar para no dejar en manos de las eléctricas el tema de los cargadores ni los coches eléctricos, con todas las posibilidades de reciclaje de las baterías, que es la clave. Y por otro lado, una postura muy clara de que sobre todo en las grandes ciudades, pero también en ciudades de medio tamaño, inclusive más pequeñas, combinar, como hace Hugo o como hace Ulrich, combinar, pues por ejemplo, decir, yo aunque vivo en una casa móvil no la muevo, sino que me voy en la bicicleta para ir a este sitio u otro, y lo que dice Ulrich igual. Yo creo que estas son las dos cosas más interesantes que hay. Por lo tanto, no sé, vamos a ver. También estoy de acuerdo con Hugo, otro comentario, pero debemos hacer lo menos malo, y ahora lo menos malo es el transporte eléctrico. El siguiente paso es hacia dónde debemos ir, reducir. Un surtidor de H2 tiene un coste de 3 millones, ¿no? O sea que el coche no sé si porque pone H2, no sé si es H2O, es de hidrógeno, perdón, que como estoy leyendo, leer y comprender parece lo fácil, pero el coche de H2, de hidrógeno 2, es un coche eléctrico, se cambia la manera de almacenar la energía, pero el motor es el mismo, se sustituye la batería por un tanque de hidrógeno 2, añadir que se necesita una pequeña batería para poder dar la potencia necesaria. Pues bueno, aquí están hablando ya de gente que está en ello, y de hecho creo que en Madrid ha habido algunos vehículos que funcionaban por hidrógenos, se abandonó, y lo sé porque tengo tengo un primo que es conductor y me habló de que lo dejaron abandonado los autobuses de hidrógeno por mantenimiento, porque tenían algunos problemas. Pero aquí dice, gracias por esta buena respuesta. Me alegra que fuera un monocultivo y no un bosque natural. Esto supongo que se refería a lo de Ulrich. Por otro lado, el poner la fábrica cerca de la ciudad abarata los costes y evita emisiones por el transporte. Bueno, sí, está bien. Dice, explicado correctamente, en un vehículo de hidrógeno se necesita una batería donde se almacena la energía. Sí, sí, como dice José Antonio, dice, para la bici en España, o buenas piernas o buenas bicis eléctricas. Es lo que estábamos comentando, de que España es un país, y si no que se lo digan a Javier, que vive en Cuenca, donde hay que tener buenas piernas para subir hasta el castillo.
Otro comentario, los combustibles, como bien dice su nombre, combustión con oxígeno y tiene base de carbono, lo que siempre va a tener emisiones de CO2. Te ponen bonita camiseta, Javier. Se puede comprar. O sea que sí, claro, ya lo ha dicho aquí. O sea que quien quiera, aquí tiene la dirección www.electricsunmobility.com. Y Ulrich, no sé si era igual en España. En el Berlín de mi niñez los autobuses no tenían puertas, podíamos subir y bajar en cada esquina, muy interesante. Así se llegaba mucho más cerca al destino que con los autobuses a los que solo se puede subir y bajar en paradas. Mi sueño es que haya una red densa con cantidad de autobuses de tamaño pequeño o medio circulando autónomamente, de forma autónoma, o sea, sin conductor por las calles, para que se pueda combinar tren, metro, autobús autónomo, bicicleta normal, bicicleta de cargo y de pie. Entonces puede haber algunos coches para ocasiones específicas cuando se necesita de verdad. Y aquí Hugo dice, no es comparable para nada la extracción de petróleo con la de litio. Es verdad, pero podemos crear también un problema. De todas maneras, ya hemos dicho que es un paso adelante, que aunque el litio también tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, es un avance. Hasta Hugo mismo, Altman, lo ha planteado y yo también lo creo, ¿no? Aquí una puntualización importante. Tanto el litio como el petróleo y el hidrógeno no son energía, son reservorios energéticos. No sé a qué exactamente se refiere. Otro comentario, está claro, de Víctor, está claro que habrá que ir cambiando el parque móvil, pero estoy de acuerdo con Hugo en que la clave de la sostenibilidad es la reducción y el decrecimiento. En el futuro podría haber coches eléctricos, pero tendrán que ser muchos menos. Y también otro comentario, los talleres necesitarían conocer la iniciativa generada por la asociación AECOBE, Asociación Española para la Conversión de Vehículos a Eléctricos. Creo que de esto salió un artículo que se lo envié yo a Carlos, uno de los espectadores. Interesante comentario, Hugo. ¿Cómo contactamos con esa asociación? Parece que hablaste de una asociación en tus comentarios. No, se refiere a Hugo López, creo que se llama. ¿Está aquí? Sí, sí. O sea, pues entonces se refiere a vuestra asociación, Javier. No. Se No, refiere no. a esta, a la AECOMBE, la Asociación Española para la Conversión de Vehículos Eléctricos. AECOMBE, pues sí. Le contesta más abajo. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos acabando. Espérate, que veo aquí más preguntas. Espérate. Sí, hay una pregunta para Ulrich. Sí. ¿Contesto? Sí, por favor. Pues los verdes en Alemania por el momento están fuertes como nunca antes, no solo a nivel de los landes, de las regiones, sino a nivel federal. Así que puede ser que tendremos en otoño una canciller verde. Es la primera vez que ahora, hace una semana, que el Partido Verde ha nombrado una candidata a la cancillería. Es algo muy nuevo, porque el Partido Socialdemócrata ha bajado muchísimo, ha perdido mucho de su fuerza y actualmente también el Partido Cristiano-Demócrata también está bastante bajo, sobre todo por problemas de la pandemia. El problema de los verdes generalmente no es su posición
si quieren el uno o el otro, sino cómo pueden llegar a tener poder y no perder a los votantes. Tienen el mismo problema como toda la izquierda, que, que están buscando un camino que no sea tan radical para que se pierdan los votantes del centro, pero que no sea igual al programa de los partidos antiguos. Así que los verdes sí que quieren decrecimiento y cambio energético a la vez, quieren una transición que es manejable y que no crea problemas y tensiones en la población, pero el problema es cómo llegar al poder y luego formar pactos para imponer esa política. En Berlín, en Alemania, tenemos una cultura de coaliciones entre los partidos políticos, lo que parece ser algo bastante nuevo y problemático en España, pero sería un paso muy nuevo y bastante radical si tenemos una canciller verde y que no resulta luego en un backlash, como se dice, conservador, después, como por ejemplo ha pasado en Estados Unidos, que después del primer presidente afroamericano viene un presidente bueno, fascista, ¿no? Estamos esperando lo mejor para Alemania y para todos los países, que los verdes estén creciendo y encontrando sus votantes. Os deseamos que así sea. Aquí estamos como estamos, que ya conocemos lo que ocurre. Aquí en España no hay ningún partido verde, pero bueno, también yo creo que en Alemania es comprensible. Es más comprensible porque creo que aquí en España, debido al tema que te he dicho, como somos un país que nos industrializábamos muy tarde, pues hay muchas zonas aún con una naturaleza bastante activa, ¿no? y dinámica. Y de hecho, Europa además ha crecido en masa forestal. Es la única zona en el mundo que ha crecido la masa forestal. Inclusive me comentaba, estuve en las merindades en Burgos, me comentaba un amigo mío de que sí, que los bosques están más frondosos. Lo que pasa que me comentaba es que como la gente no utiliza los recursos de los bosques, pues están más selváticos, inclusive dice, no, ahora mismo es más difícil entrar en un bosque porque hay más, no hay, como la gente no utiliza los recursos que antes ocurría, la gente cogía leña, ahora se coge menos, también vive menos gente en las zonas rurales en España. Entonces yo os deseo en Alemania que sea esto, que una cancillera verde suba al poder. Nosotros, desgraciadamente, creo que vamos a tener otra cancillera y no precisamente verde. Me temo, ¿no? Estamos en otra dinámica. Pero bueno, yo creo que todo se llegará si somos capaces de los ciudadanos de empezar a presionar a los poderes. No hay que dejar solamente a los políticos solos. Yo soy de los que piensa que es la sociedad civil quien tiene que estar ahí dando la batalla, como Javier Olivares, como Hugo y como tú. Por lo tanto, os agradezco, ha sido un foro muy interesante. Recordar que que estamos grabándolo, ahora lo vamos a parar y estará ya el dispuesto en el canal de YouTube para que podáis compartirlo con quien queráis, porque ahora es cuando realmente empieza el trabajo, el difundir todas estas ideas. Por lo tanto, buenas noches, ser felices, que esto solo ha hecho empezar.
Entonces, chicos, hasta pronto.